Aquí, cada joya nace de las manos, se esculpe entre texturas, temperaturas y silencios, se forja a fuego lento, con la calma que merece todo lo que va a durar para siempre. Bienvenidos a Promesas Talladas, un espacio de Victoria Montañez Joyería donde el amor, lo artesanal y lo eterno se encuentran. Amor mío, empezó esto. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. Un poquito. Lo primero que yo quiero hacer es agradecerte, amor, por este espacio, porque siempre lo soñamos. Durante este año yo venía diciéndote mucho, tenemos que hacer algo diferente para la marca. Y empezó todo porque me empecé a leer un libro de que empezáramos por el porqué. Y yo decía, pues tú sabes que yo soy tu fan número uno. Entonces yo dije, necesitamos comunicar eso que hay en tu corazón, de cómo surge la inspiración de todas las cosas que haces. Eres una artista maravillosa y bueno, yo quería que tuviéramos este espacio para que le contáramos a toda nuestra comunidad cómo surgen las cosas, cómo surge todo. Entonces, bueno, gracias por hacer esto posible. Tú eres la protagonista de todo esto. La primera vez que hacemos este tipo de cosas y la gente cree que Victoria Montañez es una señora de 60 años y Siempre ya dicen en las ferias, esta este es es el Victoria. espacio para que nos conozcan el proceso, conozcan nuestra intimidad también como esposos, como marca, como toda la historia detrás de la marca. ¿Cómo surgió la marca? ¿Hace cuántos años empezó todo? La historia de la marca empieza hace 10 años con un proyecto de la universidad. Yo llego a Medellín a estudiar diseño de vestuario. Ya vivo en Medellín hace 15 años. Hoy estaba pensando en la cantidad de tiempo y en medio de la carrera me encuentro inesperadamente con la joyería, con ese módulo dentro del diseño de vestuario y sin pensarlo, sin planearlo, sin haberlo, sí, proyectado, nunca estar. Fue como una llamada al final que tuviste que hacer y Sí, al final estábamos inscribiendo materias y yo estaba en Boyacá en vacaciones y no me funcionaba el módulo que yo quería, que inicialmente era de diseño industrial. Y yo llamo a la universidad y me dicen, solamente queda joyería y marroquinería. ¿Cuál de las dos? Y yo, bueno, pues la menos peor es joyería. Y ahí empieza la historia. Fue amor a primera vista, me encantaba estar en el taller, se me pasaba el tiempo en el taller, en cómo las manos iban creando en un material tan duro, pero cosas como tan, sí, tan especiales y toda la historia que uno puede contar a través de los objetos. súper. Y entonces, cuando estabas terminando la universidad, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue esa decisión de decir sigo con la marca? Porque tengo entendido que ibas a empezar a trabajar en una empresa, a hacer tus prácticas. En el semestre donde ya todo es como decisivo de ya el paso a la vida real. Ujú. Estamos como en ese proceso de buscar las prácticas, yo ya sabía que quería joyería, buscaba en empresas de joyería, no había como esa posibilidad como tan, sí, como ese proceso tan real que la marca vinculara a una empresa de joyería y yo pues al final cedo a querer estar en al empezar una práctica en una empresa de vestuario y ya le digo que sí a la persona, ya empiezo como a la siguiente semana, ya iba a empezar yo a hacer las prácticas cuando una amiga me dijo, pero si eso no es lo que te gusta, ¿por qué lo vas a hacer? Y ahí hablo con la directora de prácticas, ella me dice como uno no tiene que estar en un lugar donde no le guste lo que hace. Total. Entonces, días antes de entrar, renuncio a la empresa que iba a empezar las prácticas y decido que voy a emprender con joyería. ¿Cuántos años tenías ahí? No, 20, 20. 20 años. Un poco menos porque era terminando la Ajá. universidad. Ya la marca empieza un poco antes de las prácticas, de elegir la práctica. Yo ya la había como empezado, pero no de manera formal, sino como de... Y uno con 20 añitos, ¿cómo dice, bueno, me voy a dedicar a emprender? ¿Cuáles fueron los retos que te encontraste o qué te has encontrado en estos 10 años de este camino del emprendimiento? ¿Cuáles han sido esos retos? Algo que recuerdes de pronto
cuando empezaste, ¿qué se hizo difícil? Yo creo que uno no es consciente a esa edad como la decisión tan trascendental que tiene elegir emprender y ese salto a perseguir algo, porque obviamente yo sabía que si no estaba en una empresa no iba a tener como esa posibilidad de experiencia que me sumara a la hoja de vida si más adelante iba a entrar a vincularme a una empresa. Ujú, Entonces yo creo que fue más ese sueño que mis papás también inculcaron en mí cuando los dos son emprendedores, ujú. los dos desde muy jóvenes han seguido como esa pasión, cada uno en su gremio, en lo que hacen. Entonces yo creo que eso está muy dentro de, como que estuvo dentro de mí. Y bueno, así fue como elegir tan chiquitica ese Ese, emprender con todos los retos. Yo pienso que a veces también se romantiza mucho el el emprendimiento, emprendimiento, creer que es que emprender es no tener un jefe, no trabajar tanto para los demás, y yo siento que es aún más. Ya desde casada empecé a tener en cuenta los sábados y los domingos descanso, pero sí. era un de todos los Así que días, cuando a nos toda hora. conocimos, tú me decías que trabajabas los domingos, todo. Ujú. Y que eso es una cosa que los emprendedores tenemos, como que no sabemos la línea delgada de la vida personal y la vida profesional. Total. Y como eso empieza como también a mezclarse todo con todo y que no es tan sano. Amor, y cuando empezaste entonces ya en este camino, empezaste a conocer, a ir a ferias, ¿cómo empezaste a ver la reacción de la gente ante tus creaciones? Como que, ¿cuál fue tu reacción al ver que, pues voy a hacer esto, que me gusta primeramente a mí, me imagino que lo hiciste ahí con las manos y empezaste a ir a las ferias y cómo respondieron las personas esos primeros años? Yo creo que estar en feria para uno es como esa exposición de todo lo que uno hace está como a la opinión de la gente. Ujú, Y uno como emprendedor es muy sensible o como creador, no sé, al comentario bueno o malo. total. Y yo creo que ese formarse en el trayecto de decir está bien si no les gusta a todos o está bien si me hacen este tipo de recomendación, como que va formando eso en uno y exponerse en la primera feria fue muy retador, estar con marcas de mucha trayectoria, con gente también de edad muy grande, pues uno ahí al lado más joven ¿Dónde fue e la feria, inexperto. las primeras ferias? Una de las primerísimas que no vendí nada, que fue en Envigado, pequeña, que estaban como, sí, habían como convocado varios emprendedores, que recuerdo que fue súper frustrante. Yo creo que es encontrarse también con muchas emociones en el emprendimiento, la frustración, a veces el desánimo, como otras veces mucha alegría, mucha gratificación, pero son procesos, una curva de muchas emociones y de formarse en entender que lo más importante es que yo esté disfrutando lo que haga y que eso se transmita, que está bien si a algunos les gusta, no les gusta, si se sienten identificados con la historia detrás, con la creación, con como si ese vínculo y ese clic que se hace con los clientes más allá de una venta y de algo Total. donde yo te entrego y tú me pagas, sino más allá que trasciende. A mí me pasó eso cuando me invitaste a que te acompañara en una feria que fue en Colombia Moda y yo miraba la reacción de las personas, pues yo era como, ah, sí, yo voy como a vivir la experiencia, nunca había estado como en un entorno así, pero yo soy muy analista y entonces yo soy más como la parte racional, el número, y Ujú. cuando tú estabas ahí sentada y de pronto empezaban a llegar clientes y miraban esas creaciones, ya no es solamente una joya, es como que le transmite algo a las personas. Me parecía a mí como que las personas llegaban y quedaban como asombradas, como, ¿cómo hiciste esto tan detallista? Entonces a mí eso me impactó mucho y quisiera preguntarte con eso, esa inspiración de esas colecciones que haces una colección cada año. ¿Cómo empieza? ¿Cómo surge? ¿De dónde? O sea, ¿son solamente joyas que embellecen o qué transmite cada joya? La creación de la marca empieza también contando como las raíces boyacenses, la importancia que tiene el campo, la naturaleza para mí y para mi familia. Ujú, Y en este transcurso de los 10 años, más allá de esa historia familiar también que me vincula, es la conexión que yo tengo con Dios como creador de toda la naturaleza ujú, wow.
y cada año nace una serie, que obviamente el concepto siempre es la naturaleza, pero nace una serie que tiene una investigación, pero más allá es como un sentimiento vinculado a Dios. Entonces, como lo que yo siento a través de ese proceso creativo, es como un proceso que está en mí también, que algo esté pasando en ese año, Total. como algo puntual que sucedió y de ahí partió, y ese es como el proceso creativo. Entonces ya hay un montón de investigación, de experimento, de empezar a materializar, pero la idea surge siempre como entendiendo que Dios es quien también me da esa inspiración de cada mensaje que se va a transmitir en las series. Es muy bonito porque yo que estoy, digamos, contigo observando ese corazón de donde surgen las cosas, hay una de las referencias que tú creaste que es impresionante, que es la mini mazorca o la mazorca, pues todos los significados del campo, pero que cuando yo ya conozco tu familia, tus raíces, me invitas a Boyacá y yo empiezo a ver cómo todos tus tíos se reúnen en torno a empezar a desgajar toda la mazorca. Entonces yo decía, pues por supuesto que la marca es toda como tu identidad, como que, la expresión que tú tienes de esos recuerdos, de esas raíces, entonces es súper bonito. Y así nace cada una de las series, como que algo te impacta y a partir de allí tú empiezas a transmitir. Entonces, por eso yo ahorita compartía eso, no es como solamente una joya, sino que en realidad hay detrás como un significado muy profundo. Cuéntanos una cosa que tú me dijiste cuando hiciste el collarcito del sol, que más bien como que reflejaba como un atardecer. ¿Qué fue lo que me contaste en esa oportunidad? ¿Por qué pensaste en el atardecer? Esa fue la última serie que hicimos en el 2024, Sí. llamada Susurros, y Susurros parte justamente como de un momento crítico en el matrimonio, Estábamos empezando. como en una pelea, y escucho yo una canción que habla cómo Dios nos dice que nos ama a través de la naturaleza, entonces de un atardecer, de las olas del mar, Ujú. y ahí parte Susurros y se crea como todo esos cuatro, pues, el atardecer, las olas, el nacimiento de una flor Total. y las estrellas y como todo eso empieza a tomar forma en la Me serie. encanta porque me acuerdo bien de esa discusión y ambos llegamos a esa canción, pero fue como 3 semanas después que tú me dijiste, ya sé cuál va a ser la serie para este año. Entonces me decías, es que yo recuerdo ver ese atardecer y sentir que Dios estaba conmigo. Entonces fue como muy bonito porque pues de allí sale, no es simplemente ver un sol, sino recordar que en el atardecer o en todo lo que acabas de mencionar, siempre tenemos al Creador ahí como diciéndonos un mensaje de esperanza. Entonces, Ujú. súper bonito eso. Gracias por ver esta historia y por ver la belleza de lo imperfecto. Si quieres que contemos tu historia a través del metal, seré feliz de ser parte de esto.